En esta oportunidad voy a mostrarles cómo hice un mini torno con un motor de inflador que encontré tirado. Quédense hasta el final del video que no se van a arrepentir. Hola amigos. Bueno, caminando por la calle a veces, me pregunto cómo es que la gente tira ciertas cosas, ¿no? Vi que había un inflador, que no sé, sería un inflador de colchón o algo así, tirado al lado de un bote de basura y apareció este que estaba, un motorcito que estaba ahí tirado. Dije, bueno, seguro que no anda, pero no, lo probé y miren, acá tengo una batería, anda perfectamente. Encima invirtiendo la polaridad, gira para el otro lado. Bueno, y con esto tenía ganas, digo, ¿qué hago? Voy a hacer una Dremel, un mini torno. Me fijé y bueno, vi que tiene 12 volt y 6 amperes. O sea que esto no lo puedo conectar con cualquier transformador de 12 volt. La mayoría de los chiquitos tienen 1 ampere, 1,5. Entonces bueno, lo que voy a hacer en este caso, bueno, lo probé con la batería, va de 9 volt a 14,4. Me voy a hacer en el próximo proyecto, me voy a hacer una fuente de alimentación con una fuente de PC, de una PC recuperada, una PC vieja que tengo varias, pero bueno, voy a sacar una fuente y me voy a hacer una múltiple fuente de 12, de 5,5 y de 3,3, 3,5. Vamos a ver cómo acá habría que ponerle una tapa. Pensé esto que está terminado, yo lo guardé por las dudas. Voy a ver si corto por acá y le pongo una tapa. Pensaba ponerlo en un tubo más largo, pero lo voy a dejar tal cual está, porque encima se pueden sacar estas patitas, entonces lo puedo usar manualmente o con estas patitas poniéndolo en un banco, ¿no? Así que bueno, voy a empezar cortando este tubo, y como eje pensé en esto, que lo saqué de ¿cómo se llama? Una térmica antigua, es una bornera. Esto calza acá, justo 5 milímetros tiene el eje, así que lo puedo poner acá y lo ajusto. Después veremos qué ponerle. Quizá quedará un poco desbalanceado por los tornillos, pero bueno.